Esto es Cabildeo Digital. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Queda con ustedes Amalia Pando. Hola, bienvenidos a todos. Aquí estamos en una nueva edición de Cabildeo Digital en su canal YouTube. Hoy estoy frente a ustedes porque quiero que puedan ser testigos de una conversación que pienso va a ser picante y sabrosa con Franz Barrios. Franz, un saludo por favor a todos los amigos que nos siguen. Bueno, muy buenas tardes acá, creo que es mediodía ya, ¿sí? Un saludo cordial a mis compatriotas, a ti Amalia, un gusto de verte, decíamos hace unos minutos, después de muchos años, pero un gusto estar contigo. Franz, estás en Berlín, entiendo. ¿Qué haces en Berlín? Trabajo como docente universitario en una ciudad que está a 1 hora y media de Berlín, hace ya 10 años. Trabajo en temas de ciencia política, de derecho. Y entiendo que siendo economista das clases de derecho constitucional. Correcto, de teoría del Estado y derecho constitucional. Bueno, yo lo he invitado a Franz porque escribió un artículo que a mí me pareció excepcional por la claridad en el debate, para ubicarnos en el debate sobre si Jeanine Áñez dio golpe de Estado o no dio golpe de Estado, o si su gobierno fue un gobierno constitucional, de sucesión constitucional, completamente legal. Recordemos a todos que Jeanine Áñez y un grupo de jefes militares y un jefe policial están siendo procesados en un caso que se llama golpe de Estado 2, o sea, de entradita, golpe de Estado, no hay nada que demostrar, ¿no? La están procesando por un golpe de Estado. Franz, la pregunta, Franz asegura que es constitucional, que el gobierno de Jeanine Áñez es... Bueno, la acusación es que doña Jeanine Áñez se presenta al Congreso, estamos en el día 12 de noviembre de 2019, y prácticamente no hay nadie, es un Congreso vacío, solo se presenta la minoría de la Cámara, la oposición a Evo Morales, la mayoría, que es del MAS, está ausente, y ella igual se posesiona como presidente del Estado plurinacional sin que nadie le tome el juramento. No había quórum. Entonces, esos elementos hacen que el gobierno, que ella no pudo haber ido de vicepresidenta a la presidencia del Senado, y si no era presidenta del Senado, entonces, ¿cómo es que llegó a la presidencia del Estado plurinacional? A ver, Franz, alegato de la defensa. Bueno, lo que sucede es que hay ciertas, llamaré primero sucesiones de autoridades, llámese presidenta, vicepresidente, puede ser de una cámara o de un estado, que por razones que podemos discutir no requieren de la parafernalia y el teatro que para otro tipo de cosas sí se requiere. Te pongo un ejemplo. Normalmente en la Constitución boliviana se establece que en condiciones normales un presidente, ser presidente requiere una ley de proclamación, por decir, del Congreso, un papel bonito con su escudo, donde se dice artículo 1, aquí se oficializa que fulano de tal es presidente. Es todo un acto, digamos, ritual, que es comprensible en una situación normal. Pero protocolar, ¿no? Protocolar. Eso es muy importante. Pero además con efecto legal, es una ley de la República, que es a propósito el origen, Amalia, de el famoso comunicado del tribunal de esos días, refiriéndose a una decisión del tribunal del 2001, cuando Tuto Quiroga, ante la enfermedad de Banzer,
debe asumir la presidencia y pregunta al tribunal si es correcto que él la asuma, por decirlo en términos simples, Rápidos. sin quórum y sin protocolo, más específicamente sin ley de proclamación presidencial. Y el tribunal le dice, usted no necesita ni ley ni nada, sino que ipso iure, ipso facto, dice el tribunal, usted es presidente cuando el señor Banzer se despida. Usted no necesita quórum, no necesita banda, no necesita música, no necesita público, no necesita aplausos. Usted asume porque si no el Estado se cae. Y eso es lo que pasa cada vez que viaja el presidente. El presidente viaja, se ausenta y el vicepresidente asume sin claro, que nadie... Quórum para cuando Arce viaja, por ejemplo, a Cancún, te puede decir, por 3 días y le da el bastón de mando a Choquehuanca. ¿Acaso hay un quórum en ese aeropuerto? ¿Tienes quórum en el aeropuerto? No hay quórum. Ok. Le entrega el Pero país. es el vicepresidente. Claro, pero no necesita quórum, no necesita ley. No necesita quórum, ¿no? Está bien. Hasta ahí todos entendemos. Es decir, si Evo Morales escapó y se quedaba García Linera, todo el mundo entiende que asumía ipso facto, es decir, sin mayor protocolo. Right. Hasta ahí estábamos de acuerdo. Sí, los dos, como escaparon, pero se quedaba la señora Adriana Salvatierra, todos entendemos que le corresponde. Hasta ahí todos entendemos eso. La pregunta es, renunció también la señora Salvatierra, el presidente de la Cámara de Diputados también, ¿cómo así que Jeanine Áñez, que era segunda vicepresidenta, asume la presidencia? Ya, no te vayas a diputados todavía. Quédate todavía no. Estamos en el Senado. Porque el error de los acusadores, diría así, de Jeanine Áñez, es que siempre hablan del diputado. No, olvídate de diputados, quédate en el Senado. Perfecto. La Constitución te dice, si el presidente no está, se va o se muere o renuncia, asume el presidente del Senado. Bueno, eso supone que la Constitución prevé que ese cuerpo que se llama Senado no está decapitado, sino que tiene una cabeza. Claro. No sé cuál cabeza, pero una cabeza. Claro. Normalmente esa cabeza es Adriana o era el segundo, y resulta que como estos dos señores no son habidos esas horas, la lógica del Estado boliviano es relativamente inteligente y genera una cabeza automáticamente que recae en una persona que es la que está investida de la segunda vicepresidencia del Senado, ya que la primera fue también, la primer vicepresidente renunció. Entonces la conclusión es de que en esas horas, Amalia, el Senado no queda decapitado, sino que mantiene una cabeza. Ahora, que esa cabeza haya recaído en la senadora Beniana Áñez es cosa de la vida, podría haber sido Perico o Juanita. Es esa persona la que, estando esas horas ahí, aunque no quisiera, es más, hubiese podido ser enjuiciada si decía, no me da la gana asumir la segunda vicepresidencia porque tengo miedo. Ella automáticamente sube y ejerce las tareas de presidencia del Senado, y cuando entonces se produce la crisis, la Constitución dice, bueno, yo tengo una presidente del Senado que ha subido por efecto del reglamento del Senado. Este país tiene en su Senado una cabeza y se puede aplicar la sucesión constitucional en esa persona. Me queda la siguiente duda, es decir, es la segunda vicepresidenta, no hay más nadie, no hay más nadie. Es decir, todos los masistas están ocultos. Adriana Salvatierra los había agarrado para que no se presenten en esa sesión congresal. Y después los presionaba para que renuncien masivamente. Esa segunda parte no le funcionó. Cuando Jeanine Áñez ya fue presidenta, los senadores y diputados del MAS dijeron, qué tontera, yo no voy a renunciar, ¿por qué voy a perder mi curul? Y volvieron a la sesión congresal. Pero en ese momento, en esas horas del 12 de noviembre, no habían masistas. La orden que recibieron fue, renuncien y no se presenten. Era un saboteo, ¿no? Ya íbamos por el tercer día de vacío de poder. El MAS dice, no había vacío de poder. Pero, ¿cómo es que automáticamente, dónde dice esto que tú acabas de describir? Es decir,
que sube de rango de segunda vicepresidencia a primera y luego a la presidencia del Senado automáticamente. ¿Dónde dice eso? En el artículo 41, inciso A del reglamento del Senado boliviano, se llama atribuciones de la segunda vicepresidencia, y en ese primer inciso dice reemplazar a la presidenta y también, por supuesto, al primer vicepresidente que también renunció cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento. Entonces es el reglamento el que tranquilamente te organiza la cosa para bien del Estado, digo yo, porque si no hubiese esa claridad estaríamos en problemas. Y cuando ella entonces, porque no hay nadie y porque hay una situación de suma emergencia en el país, asume rápidamente en el mismo segundo la presidencia del Senado y la presidencia del Estado plurinacional. Se dice, Franz, que no se necesitaba ni quórum, ni juramento, porque ahí dicen que autoproclamó. ¿Estaba autoproclamarse o algo más? No, no hay. Lo que pasa es que en derecho hay muchos procesos, no solo este. Yo pongo el ejemplo siempre del silencio administrativo. Por ejemplo, en el derecho administrativo se dice si un ciudadano hace una consulta y no le responde la entidad, entonces se da por hecho que la entidad ha aceptado, ¿no? El derecho genera mecanismos automáticos, si vale el término. Este es un ejemplo también donde una sucesión es algo tan operativo, en este caso un reemplazo, diré para ser más preciso, en que la misma lógica jurídica se ahorra todos los teatros porque necesita una solución rápida. Claro, no está pensando en que un presidente huya y renuncie, está pensado para otra situación. Ahí es cierto que es una situación, la que sucede en Bolivia, peculiar, accidentada, complicada. No quiero yo ser uno que dice, no, fue impecable, fue fantástico. No, fue difícil, fue al margen. Fue excepcional, fue una situación excepcional. Fue excepcional. Pero lo categórico es que ese hecho no es digamos, el hecho trascendental. El hecho trascendental es que el Estado necesitaba a alguien que tome el timón. Pero sobre todo, Amalia, porque hay que tomar en cuenta que hay dos fenómenos que la gente no distingue. Una cosa es la renuncia a las 5 de la tarde de Morales del domingo. No es que a las 5:30 Áñez se declara presidente. Ella más bien intenta convocar al Congreso, ¿sabes para qué? Para leer la renuncia, porque la Constitución te dice que ante renuncia hay que leer la renuncia. Pero no calculaba nadie que el renunciado se va al día siguiente. Es decir, a la causal de la renuncia se sobrepone un segundo fenómeno impensable, porque quienes hemos tenido algún tipo de apego a Salvador Allende, sabemos que tipos como Salvador Allende no se escapan, pues se quedan ahí en la moneda, como hizo él. Y resulta bueno, que se pegó un tiro. No, se pegó un tiro. Pero se quedó ahí hasta el último minuto, no agarró un avión y se fue a México. Quedó ahí en Santiago hasta dar su vida. Pero este colega de Pepa. Entonces, ese hecho de irse a Amalia genera un efecto jurídico distinto al de la renuncia, que es el del abandono de función. Entonces, eso agrava más aún la situación. Entonces, Áñez ya no podía decir, pero voy a sin embargo esperar a leer la renuncia, porque ahí ya el que renunció había pedido incluso asilo. O sea, era claro que no iba a volver por mucho tiempo. Entonces, ahí la Constitución también te dice, bueno, en caso de ausencia, con mayor razón, el Estado decía, ¿qué hago como Estado para ordenar este país en un infarto político de horas? La gente desesperada, la desesperación era obvia, pero gracias a Dios tenemos este articulito que nos cierra en un momento difícil y nos da una solución práctica, por supuesto debatible, pero a mi juicio totalmente constitucional, como lo ha ratificado el Tribunal Constitucional Boliviano en su sentencia del 2020, en su primera sentencia, cuando el Tribunal Constitucional dice que se prorroguen las autoridades. Imagínate tú un tribunal que prorrogue la autoridad de una persona de facto, no tiene sentido. Quisiera comparar, a ver, para poder entender. En el caso, por ejemplo, me parece que lo más próximo es la sucesión constitucional. En Bolivia han habido muchas sucesiones constitucionales. Hemos tenido revoluciones, golpes, elecciones, fraudes, y
sucesiones constitucionales casi en cadena desde el 2001, ¿verdad? Vamos a comparar, empecemos con esa. Banzer está enfermo de cáncer, era presidente constitucional 2001, le faltaba un año para terminar su mandato, estaba muy mal, estaba en agonía, inclusive se ausentó del país, estuvo en Washington recibiendo atención médica, pero vuelve y renuncia, 6 de agosto renuncia. Tuto Quiroga era el vicepresidente asume el 7, pero esto se hace en el Congreso, Fran. Sí, pero se hace, por ejemplo, sin ley, se hace sin grandes... es más, es muy probable que muchas de las cosas que se hubiesen podido hacer ese día protocolarmente no eran necesarias, eran más nuestro apego boliviano a la simbología, al rito, probablemente hubo una banda de música, no sé, probablemente, pero eso no tiene nada que ver con el derecho, eso tiene que ver con la cultura boliviana. No te olvides que cuando asumió, por ejemplo, el presidente... Espera, sí, sí. No, te quiero ir al otro, perdón que te corte. Sí. Ten tu ejemplo en la mente para agregarlo, perdona que te corte. Eso fue el 2001, la primera sucesión constitucional de estas últimas 4. Luego vino el 2003. Hay un gran levantamiento popular contra Gonzalo Sánchez de Lozada, y Gonzalo Sánchez de Lozada deja su renuncia en el Congreso, pero antes de que el Congreso lea su renuncia, pica también en otro helicóptero. Pero ahí el Congreso lee la renuncia y asume Carlos Mesa. ¿Dice que hay una diferencia con Áñez? No, en el caso de Goni hay la diferencia, a mi juicio, de que hasta donde yo sé, el momento en que se lee la renuncia, corrígeme tú, el avión despegaba, creo que era simultáneo, creo que el Congreso acepta la renuncia y el Goni despega, no estoy muy seguro, pero yo encajaría la solución del 2003 en el de la renuncia, en el de la sucesión por renuncia, que es el modelo clásico que la Constitución prevé, en la que el Congreso sí debe escuchar la renuncia y aceptar. Ese fue todavía un modelo relativamente previsible. Yo agregaría, había vicepresidente. Primera cosa, había vicepresidente. Claro. Y segundo, había Congreso. Correcto. Dos factores muy importantes que en el caso del 2019 no había vicepresidente, no había quórum en el Congreso, ¿no? Ahí yo creo que en la transición de Sánchez de Lozada a Mesa, se cumple la formalidad, ¿no? Se cumple la formalidad. Aunque el abandono del gobierno, la huida de Sánchez de Lozada, no sé si fue minutos antes, minutos después, horas antes, pero ya se convocó al Congreso, ¿no? Pero la diferencia es, como tú dices, que había un Congreso que estaba funcionando de manera visible, verificable, a diferencia del 2019, donde estaba mitad del Congreso en estampida, muchos aparentemente obligados a no asistir, otros probablemente con miedo de asistir, hay que reconocerlo. Era una situación totalmente distinta yo diría, de un infarto estatal incomparablemente mucho mayor al del 2003, cuando estaba Goni, o como tú dices, había un vicepresidente. Aquí encima renuncia el vicepresidente y renuncian las cabezas de las dos cámaras. En cambio, cuando Goni no, el único que renuncia es él y deja relativamente intacto el andamiaje constitucional para poder regular la transición. La otra sucesión constitucional fue la que recayó en Rodríguez Belcé. No sé si me parece la más parecida. A ver tú qué dices, Franz. Carlos Mesa renuncia. Eso fue, me parece, el 5 de junio del 2000. Espera, voy a ver mi chanchú. Del 2005. 9 de junio del 2005 renuncia Carlos Mesa. Hay una situación de convulsión social. Se hablaba de que estamos al borde de la guerra civil. El autor de esa convulsión social era Evo Morales.
No sé si eso era un golpe también, ¿no? Pues bueno, ya que estamos hablando de golpes, golpes. Sánchez de Lozada también renunció por esa convulsión social tan grande, pero la sucesión se trata políticamente, porque tendría que haber asumido, como Carlos Mesa no tenía vicepresidente, él estaba de presidente por su condición de vicepresidente de Sánchez de Lozada, él no tenía vicepresidente, le tocaba al presidente del Senado, Ormando Bacadíes. Ahí el propio Carlos Mesa le dice a Ormando, no acepte, renuncia, le tocaría al presidente de diputados, que era Mario Cosío del MNR, pero la gente no quería ni miristas, ni adenistas, o sea, hay una consideración política, no solamente es la letra muerta, y por eso termina en el presidente del Tribunal de Justicia, que era Rodríguez Belcé. ¿Qué dices de eso? Pero eso es una ¿Qué solución, comparación podrías hacer con Áñez? es una solución política, pero que en el caso de Rodríguez Belché está, diría yo, impecablemente regulada por la Constitución, que esa vez, en la anterior Constitución, preveía que la cadena de sucesión acabara en el presidente de la Corte Suprema. Esa figura no existe en la nueva Constitución. Uno podrá discutir si está bien o está mal, pero en esa otra Constitución, en la Constitución neoliberal, si tú quieres, o republicana, se había previsto la posibilidad de que el presidente de la Corte, yo creo que Carlos Mesas calculó que ante el enfado popular de MNRistas y de miristas, encontró como una bendición el que la Constitución tenga la salida del presidente del tribunal, como una salida neutra que apaciguó por unos meses al país. En cambio, en nuestra situación del 2019, esa válvula no existe en la nueva Constitución, ha desaparecido. Y entonces, ciertamente nos ponía en una situación un poquito más complicada que la de la Constitución anterior. Golpes. ¿Crees que el levantamiento, ponle el título que fuera, aquello que ocurrió el 2003 y que obligó a Sánchez de Lozada a tomar el helicóptero fue un golpe? Porque ya que los 21 días serían el preámbulo de un golpe, también lo ocurrió el 2003 era golpe, y lo ocurrido el 2005 que obligó a Carlos Mesa a renunciar también fue golpe. Todo levantamiento popular, todas las marchas, son golpes. No, la ciencia política ha aclarado que un golpe, de otras cosas, presupone una acción totalmente ilegal de remoción de un presidente. Y las protestas, Amalia, del 2003, del 2005, del 2019, estaban respaldadas por la Constitución en el marco de la libertad de expresión y movilización. Eran enfados populares, ciudadanos, amparados en la ley. Entonces, no es que es una vía ilegal, como sería, por ejemplo, que un militar tome el palacio, como pasó en Honduras, y lo pongan al presidente de pijamas fuera del país. No, fueron movilizaciones populares, y esas movilizaciones populares son la forma en que nuestros países a veces tienen que usar para deshacerse de presidentes tóxicos sin que eso sea un golpe necesariamente. Porque para hacer golpe, insisto, tiene que ser ilegal. Los que hacen el golpe tienen que venir de dentro del aparato estatal. Y aquí no hay eso. Aquí es la gente, son las movilizaciones, son los ciudadanos. Es Evo Morales el 2005, son las pititas el 2019, como tú quieras llamarle. Son movimientos populares, ciudadanos, los que empujan a que un presidente diga aquí no va más porque si no se arma desmadre. Entonces, eso no es golpe. Pero, Amalia, déjame cerrar. Son, sin embargo, cambios anómalos de presidente, porque entre nosotros, claro que Evo debió haber sido presidente hasta diciembre de ese año y cumplir su periodo, y lo propio con Gon y lo propio con Mesa. Es decir, el hecho que no sea golpe no significa que hayan sido salidas regulares, fueron salidas anómalas de presidentes, y eso es lo que a mucha gente le asusta y dice golpe. No, salida anómala sin golpe. Claro, es una situación que lleva al presidente a renunciar. Ahora, cuando se necesita
considerar la renuncia del presidente en el Congreso y solo después de considerar la renuncia es que procede la sucesión constitucional. Porque hay otro alegato. Evo Morales se fue, dejó la renuncia y la renuncia se leyó 2 meses después. Entonces el gobierno era ilegal, porque primero tenía que haberse leído la renuncia. O sea, el país tenía que haber esperado 2 meses, 2 meses sin gobierno, para considerar primero la renuncia. ¿Cuándo ocurre esto? Pero es que la figura El sentido común choca, ¿no? Es que la figura de la renuncia presupone que el que ha renunciado no fuga. El problema es que la Constitución prevé la figura de la ausencia como una causal adicional de sustitución de un presidente. Es decir, una cosa es que yo renuncie y otra cosa es que yo me vaya. Lo peor es que yo pida asilo el día siguiente. Si pido asilo, estoy diciéndole a la población, señores, hasta aquí fue, yo me fui y no vuelvo no sé cuándo. Entonces, a horas de que renuncia, encima se va. Yo no sé qué hubiera pasado, Amalia, si Evo era como Allende y se quedaba en el Chapare. Ahí teníamos problemas, porque ahí sí hubiéramos tenido que esperar que se lea la renuncia. Pero el momento en que este señor se hace Pepa, sobrepone la causal de la ausencia sobre la causal de la renuncia y jurídicamente tenemos que encontrar una solución de la colisión de estas dos normas y se sobrepone por lógica jurídica la que implicaba la ausencia al día siguiente y encima la ausencia del vicepresidente más. Es muy complicada la figura, que lo hicieron a propósito, tal vez se equivocaron, Amalia, tal vez no calcularon. Equivocaron, claro. No calcularon. Claro, yo creo que había otro plan, ¿no? Había otro plan, un plan canalla de crear un vacío de poder, pero absoluto. ¿Qué hubiera pasado, Franci, si Yanín no hubiera asumido? No había Congreso, no había Ejecutivo. La Constitución no prevé que asuma el presidente del Tribunal Supremo. Naufragábamos. ¿Qué hacíamos? ¿Qué pasaba? Bueno, mi teoría, pero es una especulación, Amalia, es que recién ahí entraría la teoría de la Cámara de Diputados. Recién ahí. Supón tú que Áñez, por razones de miedo, de hijos, de lo que fuera, decía, no, a mí no me meto en este juego. Recién ahí se activaba la figura de diputados. Y en diputados teníamos a la primera de presidente Rivero, creo que era, ella renuncia también, aunque creo que ahora se desdice y dice, no, nunca renuncié, pero hay una prueba de que renunció. Yo especulo que en ese caso hubiera asumido probablemente la segunda vicepresidencia o hubiéramos tenido que encontrar una solución por la vía de la Cámara de Diputados. Y si eso no funcionaba, estábamos en un problema realmente mucho más complejo aún del que tenemos o tuvimos. Por suerte, lo resolvimos por la vía de que Áñez decide asumir ese momento difícil, la tarea de ejercer la presidencia del Senado en un momento tan difícil. Especulando, mi teoría es que Evo Morales buscaba que la cúpula militar asuma el gobierno y lo llame de regreso desde México, junto con el levantamiento que buscaban, ¿verdad? Por eso habían movilizado a los grupos de choque y quemado, incendiado, matado, en fin. Y resulta que los militares, a más de decirle, aquí está la medallita presidencial y no, me voy, ¿no? Estaban acuartelados, no querían saber, nadie quería asumir la presidencia. Yo especulo, Amalia, de que supón tú que no funcionaba nada, que el Congreso se hundía, el Parlamento desaparecía. El 244 de la Constitución boliviana, el artículo 244 de la Constitución, le otorga a las Fuerzas Armadas una especie de llave de última instancia para resguardar el orden y la seguridad en Bolivia. Yo no descarto que en un caso extremo, Amalia, el presidente fugado, el vicepresidente fugado, Áñez no quiere salir del Beni, la Rivero sigue oculta, no sé dónde, la otra también, y no hay forma de salir, y menos de salir por la vía del Tribunal Constitucional o de la Corte de Justicia, porque no está previsto tampoco. Yo no descarto, teóricamente te digo, técnicamente, que los militares hubiesen tenido que ampararse en el 244 y decir, en aras del caos,
nosotros tomamos para que generemos un nivel de seguridad mínima y ellos serían los que hubieran convocado a elecciones en enero, como lo hizo Áñez, olvidémonos de la pandemia, y Bolivia, como ahora, probablemente tenía a Arce de presidente, solo que en vez de Áñez, el momento hubiera tenido que ser resuelto sobre la base del 244 a través de los militares. Pero bueno, pero ese no era el plan de Evo. Pero ese no era el plan de Evo. El plan de Evo no era ir a elecciones, era que él vuelva en hombros de un levantamiento popular y que los militares le devuelvan sus militares, ¿verdad? Porque era el alto mando militar de confianza. Nada de eso ocurrió, pues los militares no querían, al margen del comunicado que hicieron para quedar bien con la gente, no quisieron meterse. Por eso es tan raro que hubieran metido en una misma bolsa a Yanín Áñez y la cúpula militar, como si hubiera habido algún vínculo, ¿no? de conversación, ellos dicen conspiración, entre, pues, Calimán, el militar de Evo Morales, con Yanín Áñez. Pero es que los han puesto juntos, Amalia, porque no hay un juicio, sino hay un afán de venganza. Y a los masistas les ha dolido tanto lo que ha hecho Áñez como lo que hicieron o no hicieron los militares. Es decir, quieren sentar un precedente, según ellos, de una venganza. Y eso es una venganza y no es nada más que eso, y no es un juicio con debido proceso. Y es por eso que lo que esperan es castigar a los militares. Yo sospecho porque los militares, como tú bien intuyes, cumplieron para mí un rol relativamente neutro. No quisieron salir a poner bala, no le dieron todo el apoyo que Evo esperaba en el momento decisivo y no se las jugaron por el proceso de cambio, si tú quieres, a pesar que Calimán era... Pero militante. Pero Calimán vio que la situación en el país era insostenible y la gente estaba enardecida. Entonces yo creo que los masistas se la tienen juradas con esos militares y los quieren 20 años, 15 años en la cárcel por venganza, por simple venganza, como con el caso de Áñez, porque no hubo golpe. Entonces, si no hay la causal del juicio, solo puede ser venganza. Franz, tú que estás en Berlín y que has tenido que hablar con gente que te han debido preguntar, ¿por qué es tan difícil explicar esto? ¿Por qué? Mira, ¿cuánto tiempo ya ha pasado? Y seguimos hablando sobre lo mismo. Los que hemos vivido este proceso, entendemos claramente. Los masistas lo entienden también claramente, con su prisma, porque están todavía, yo creo, ¿no? Con la herida abierta, nada cicatrizada, de la huida de su jefe, los abandonó, ¿no? Los dejó colgando y fue su misma gente que después de haber hecho atropellos, incendiado, matado, acabado con la policía, en fin, fueron ellos mismos que aceptaron un diálogo con la presidente Yanín Áñez para pacificar el país, ¿no? Así fue. Bueno, nosotros lo vimos, lo entendemos, pero en el exterior no se entiende nada. En el exterior todo el mundo habla de golpe. No, yo creo que no es así. Yo conozco a mucha prensa seria y muchos organismos, el europeo, por ejemplo, la Unión Europea, tienden la postura de que fue una sucesión constitucional y se amparan no en el comunicado del tribunal de esos días, sino en esa declaración del 2020, cuando el tribunal avala la ley de prórroga del mandato. Entonces, para un europeo, si un tribunal constitucional, Amalia, prorroga nada menos que a Áñez, entonces esa es una figura constitucional. ¿Qué tribunal en Europa le prorrogaría el mando a un presidente de facto? Es absurdo. Pues para los europeos, para los organismos y para muchos teóricos, obviamente que eso es lógico, es explicable, pero hay obviamente, no quiero ocultarte, Amalia, investigadores muy identificados inclusive con Evo Morales que te van a decir fue golpe, la señora fue una dictadora, Bolivia vivió un año de
de lo peor que se ha podido vivir en los últimos 200 años, todo eso. No quiero negar que fue un gobierno pésimo, tú y yo sabemos que no fue un gobierno bueno, fue un gobierno pésimo de la señora Áñez, pero en general un organismo como la Unión Europea sigue manteniendo, pero no por intuición, sino porque se basa en la declaración del Tribunal Constitucional Boliviano, donde se prorroga nada menos que a la supuesta de facto. Eso en un europeo no le cabe. Si han prorrogado es porque la Constitución. Sí, ese es uno de los argumentos fuertes, pero el tribunal que está juzgando a Yanín Áñez y a los militares ha descartado todas esas resoluciones, ¿no? De 45 pruebas, entre otras cosas, las resoluciones del Tribunal Constitucional, ha descartado, creo, 39, ¿no? Entonces, está claro que ni siquiera un juicio político, ¿no? Eso, eh, es decir, no tiene nombre, pero bueno, eh, no veo que haya forma de manera inmediata de revertir esa situación. Eh, ¿Tú cómo la ves? Me da pena decirte, Amalia, pero aquí mucho recuerdo lo que está pasando con estos jueces, a lo que fueron los jueces populares bajo nazi, bajo Hitler en la Alemania nazi, porque esa vez también Hitler persiguió a la izquierda, persiguió a los opositores en sendos procesos judiciales, con jueces bien ordenados, muy bien organizados, en grandes actos donde supuestamente la defensa hablaba y eliminaban como ahora pruebas, eliminaban lo que les daba la gana y los hacían fusilar. Era peor. Pero esos son tribunos, son secuaces, son bandas delictivas de jueces que están sirviendo al poder político opresor y que hacen un simulacro de juicio que en realidad no es un juicio, Amar. Entonces, todo menos un juicio real e independiente, como me da pena decirlo, sucedió con los famosos tribunales populares en Alemania. O en la Unión Soviética bajo Stalin, ¿no? Claro. ¿No? Juzgaron a todo aquel que dentro del propio Partido Comunista se oponía a Stalin, ¿no? Los barrieron a todos, a miles, miles de miles. Eh, sí, esa es la situación actual. Eh, Quiero consultarte ya para terminar, Franz, ¿cómo logras entender, por ejemplo, que personas que saben de leyes como Rodríguez Belcé, que además ha vivido un proceso de sucesión constitucional, hoy diga que Áñez representa una ruptura del proceso democrático, de la línea democrática? Yo creo que en el caso de Belcé es porque no tiene un conocimiento muy técnico de lo que es la política. La democracia, Amalia, la rompió Evo Morales mucho antes. Morales rompió la democracia en Bolivia a más tardar el 2013. Entonces, cuando sucede todo lo que estamos hablando, Amalia, ya no había democracia en Bolivia. Había un régimen autoritario competitivo que lo dirigía un presidente electo llamado Evo Morales, que había ido contra la Constitución, había ido contra las leyes, había ido contra el referéndum, había hecho tremendos daños al régimen al punto de que ya no era democracia. Pero Rodríguez Belcé probablemente, pero es probablemente porque no conoce el tema, cree que recién fue con Áñez que se rompe la democracia, cuando la democracia, el día que Áñez asume el poder, Amalia, ya estaba rota por Evo Morales meses antes, a más tardar con el referéndum del 21F, donde se ha visto que nadie le haga caso al soberano en un referéndum. Eso ya no es democracia, es otro tipo de régimen, Amalia. Pero la gente cree que seguíamos viviendo en una democracia y por eso creen que recién con Áñez que dice que se rompe la democracia. No, con Áñez se la repone. Otra cosa es que ha tenido ella una mala gestión, pero es en esos días en que se repone para que Arce acabe siendo presidente. Eso es, eso es. Entiendo que estás escribiendo un libro a propósito de esto. No, un artículo que va a salir en una de las más importantes revistas del mundo sobre derecho constitucional
y que con gusto, el rato que salga, me ha tomado 2 años preparar ese documento porque te lo revisan muchos expertos del mundo para que no cometas error de parcialidad en tu análisis. Con gusto te lo voy a pasar y podemos hacer otra sesión para ver los resultados de ese estudio. Bueno, Franz, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar contigo y espero que podamos continuar, ni bien salga este trabajo que estás preparando, para poderlo comentar y conocer a fondo. Te agradezco mucho y me despido de vos. Gran cariño. Un gran cariño, Amalia. Cuídate mucho y muchas gracias por invitarme. Un honor haber estado contigo y ya tendremos otro. Así es. Nos despedimos entonces de todos los amigos que han seguido este programa de Cabildeo Digital a través del canal YouTube.